tardes, hermanos y amigos. Los saludo a ustedes el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir por favor que abran la palabra del Señor en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. El apóstol Pablo declara que las Escrituras están divinamente inspiradas y son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Estos varios usos pueden distinguirse como doctrinales prácticos del instructor cristiano que apela a las instrucciones como declara la teoría y la práctica. Para el pecador inconverso, para el que ha caído y viene del griego epanodosis, para quienes se han extraviado del camino, necesitan corrección e instrucción, educación disciplinaria, todos los que quieren ser santificados en la verdad, en la perfección del camino de la justicia. La Iglesia papal halla en la tradición una autoridad superior en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, a través de la historia ha habido papas que se han contradicho. En los grandes concilios como el de Nicea del 325, el de la Odisea en el 360 y el de Constantinopla en el 714 y el último, el de Trento, en 1545, promulgadores de decretos totalmente incongruentes, tanto teológicamente como doctrinales, por lo cual decimos que es una idea descabellada. Aquí vemos que el cristiano evangélico protestante, por una parte, es mantenido con un libre examen y el ejercicio del uso de la razón, o sea que no nada más la interpreta, sino que usa la razón, usa su criterio en el estudio de las Escrituras. Y aquí mostramos tres de sus más importantes fuentes teológicas, que son el empleo práctico de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el primero. El primero es las cualidades del intérprete. Esto lo podemos encontrar en el libro de Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 4, y dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Como ustedes ven, esto es lo que debe proceder o debe poseer una mente sana y bien equilibrada, contrario a la extravagancia de imaginaciones vanas y vacías. La rapidez de la percepción de entender, comprender el pensamiento del autor es solo el intento de las frases, sino del signo y del argumento, esto es la claridad del entendimiento. Tiene que existir estado de una mente, o sea, tener un puro deseo de conocer la verdad. El opositor de la Biblia el expositor de la Biblia necesita poseer una comunión viva con el Espíritu Santo. Si una persona no tiene una comunión viva con el Espíritu Santo, y ya le hemos dicho, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no podrá entenderlo, podrá leer 1000 veces la palabra, la Escritura, la palabra, y no va a entenderla. ¿Por qué? Porque le falta el entendimiento del Espíritu Santo. Es muy importante. Veamos que se necesita entonces la comunión viva con el Espíritu Santo. Hay una ilustración y vemos que esto se encuentra en el Museo del Pueblo donde nació Helen Keller. Ustedes saben quién fue Helen Keller. Tiene una máquina que escribe especial construida de tal forma que cuando una persona escribe un mensaje en forma común, los símbolos correspondientes del método Braille aparecen en forma circular
y en el fondo solo los ciegos pueden leer el braille y los que están escribiendo este método ingenioso de abrir los ojos de los ciegos. Así, cuando hay comunión con el Espíritu Santo, abre los ojos y la mente para entender. O sea, que esta ilustración nos sirve para comprender que solamente de esta manera podemos entender, teniendo el Espíritu Santo. Así como Dios iluminó a Helen Keller para que, como ella era ciega también, inventó este método para poderse comunicar con los demás. Vemos lo segundo. El intérprete necesita un criterio sano y sobrio. En Romanos capítulo 8, versículo 6, encontramos esto, que su mente debe tener una competencia necesaria para poder entender. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6, dice de la siguiente manera, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto es lo que sucede. El intérprete tiene que ocuparse de lo espiritual. Si nosotros no somos espirituales, no podemos entender la palabra, no podemos predicarla, no podemos enseñarla. En una palabra no podemos entenderla. Por eso se necesita una mente espiritual limpia, un corazón limpio, que no deje fluir algunas influencias que no son bíblicas, porque hay unos significados ocultos y unos procesos espirituales que solamente corresponden a Dios. Pero lo que podemos entender nosotros es de considerar los principios que son sostenibles con una salvación importante de nuestra alma. Pues sabemos que con la salvación del alma no se juega. La salvación es muy importante, hermanos. No podemos nosotros jugar con nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas gentes tienen diferentes religiones y creen que por la religión se van a salvar, o por el conocimiento que les están enseñando ahí se van a salvar. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque realmente, si nos preocupamos por el alma, tenemos que estudiar la Biblia con microscopio, de una manera bíblica, teológica, con una leal interpretación, una interpretación gramática histórica, para que podamos comprender la palabra del Señor. Aparte de las figuras de retórica, se debe recibir instrucción necesaria para descubrir entre los ideales verdaderos y de los falsos. No todo libro que venden en las librerías es la palabra de Dios ni dice la verdad. Claro, pues siendo la Biblia. Hay libros que le ayudan a usted a estudiar, a comprender la Biblia, pero no todos tienen sana doctrina. Algunos tienen muchos errores y otro tipo de teología. Inclusive tiene otros términos que no son precisamente los métodos calvinistas, sino que vienen siendo métodos que no corresponden al calvinismo, sino corresponden a doctrinas falsas que precisamente llegan a la equivocación. El famoso predicador Charles Spurgeon decía: no juguéis con el tiempo ni digas hay tiempo de sobra, pues se sabe que es bastante el tiempo y que el tiempo se va como agua. Entonces, no malgastes tu vida. Muchos, por el pecado, malgastan su vida, creen que tendrán tiempo de acercarse a Dios. También yo, cuando sea viejito, cuando ya esté cansado, cuando ya deje mis estudios, cuando ya pueda seguir a Dios, entonces voy a estudiar la palabra. Pero no, esto no es así. Si queremos salvarnos, entre más rápido entremos al ministerio, o entre más pronto entremos a la predicación de la palabra o del evangelio, salvaremos nuestra alma. Aún tendrán que acercarse a Dios, no como el insensato que apaga la única vela que queda y se queda en tinieblas. Lo tercero, vamos a ver lo tercero. El intérprete tiene que ser apto para enseñar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, nos enseña que debe descubrir múltiples bellezas y excelencias esparcidas en las Sagradas Escrituras.
Y por eso buscamos aquí el segundo libro de Timoteo para encontrar lo que nos está diciendo el libro de Timoteo. Y nos está diciendo precisamente esto. Segunda de Timoteo 22, 24. Y dice así la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Solamente a través del arrepentimiento podemos nosotros conocer la verdad, a través de la santidad. Son muchas cosas las que nos pide el Señor, pero vale la pena porque lo que nos espera es glorioso. Son múltiples bellezas, como habíamos dicho. Y aquí el que interpreta debe hacerlo gramaticalmente histórico. De hacer la Divina Gramática, hay que ver la gramática, qué quiere decir cada palabra, y de una manera histórica. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue escrita? ¿Quién fue el escritor? Todo eso es muy importante. No nomás interpretar por interpretar. No podemos interpretar así. El intérprete debe ser competente por razones de analogía o fuera de su conocimiento o conformismo. Debemos robustecer a la fe en el invisible y eterno Dios que está para darnos la visión secretas de las cosas que pertenecen a Dios. Vemos que jamás hemos conocido un hombre que se haya compadecido o que haya tenido tantos problemas como los tuvo Job. La crueldad de Satanás se desató totalmente sobre Job. Pero vemos aquí la permisividad de Dios. Dios estuvo ahí, pero no estuvo ausente ni indiferente, pero estuvo silencioso. ¿Por qué fue esto? Para probar precisamente que el que es de Dios, pase lo que pase, jamás se va a apartar de Dios. Job maldijo el día que nació. Eran palabras de hombre que no sabía por qué se sentía completamente abandonado, en el peor que un muerto, porque estaba vivo para su desgracia, pero como que no vivía. Vemos entonces que es tan importante para todos aquellos que hacen muchas preguntas de las tribulaciones. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué me pasa todo esto? Pero Dios nos contesta en una sola forma. Cuando el Señor nos muestra la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo nos muestra todo lo que sufrió para salvarnos. Todas las ofensas. Inclusive dejando su trono de gloria como Dios, vino al mundo a vivir como hombre. Esto debemos entender lo que es más fuerte que cualquier sufrimiento que podamos tener nosotros como hombres. Es importante entonces comprender la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que si Cristo vive, nosotros también vamos a vivir. En conclusión, ante todo, el intérprete tiene que conocer una disposición para buscar y conocer la verdad. Nadie puede entender correctamente un estudio estando en su estado sin conocimiento o con otras ideas filosóficas o humanas. Sin embargo, el deseo de alcanzar el conocimiento de la verdad, Dios da la luz para encontrarlo. Se tiene éxito a un devoto, a un puro que desea el conocer la verdad. Finalmente, el expositor de la Biblia de una comunión viva con el Espíritu Santo para explicar el misterio del reino de los cielos. Es una verdadera comunión con Dios, no solo
pastores y líderes, sino todos los que profesen la fe cristiana tienen que buscar esta iluminación del Espíritu de Dios. Que Dios Padre y el Señor Jesucristo nos den el espíritu de sabiduría, de revelación, de pleno conocimiento y de alumbramiento a los ojos de nuestro corazón, para que sepas cuáles las esperanzas y su vocación, y cuál es la riqueza de su gloria, de ser herencia de los santos, la cual es la supereminente grandeza de su poder con nosotros y todos los que creen en él. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre, porque nos permites predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente con un estudio, un empleo doctrinal práctico, podemos entender las Sagradas Escrituras. Gracias, Dios, por la luz que les diste a todos tus escogidos y porque te fijaste en nosotros, Señor, y nos diste también la sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestros hijos, con toda su iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Tú en la Biblia me has hecho tan